Bienvenidos a todos al segmento Integrados de Magu TV. Hoy estamos en la casa de Fabiana Taus. Era una nota que yo hace rato quería hacer. Ya hace rato que veníamos con Fabi hablándolo. Yo quiero contar que con Fabi nos conocemos hace muchísimo tiempo. Fuimos compañeros de jardín, Fabi, ¿no? De la escuela. Y de la Sí. escuela, pero me parece que tengo una foto de jardín con vos también. Entonces venimos del jardín juntos. Sí. Yo tengo más Hace recuerdos de mucho la tiempo. escuela que del jardín. Ah, sí, yo también, de la escuela Sí, 1. de la escuela De la 1, escuela 1. sí. Así que bueno, bienvenida Mau, Fabi. Bueno, gracias. Bueno, vamos a empezar desde el principio con tu historia familiar, que tiene un porqué de hablar en el segmento Integrados de tu historia. Bueno, contame un poquitito, sos nacida acá en Bransen. Sí, nacida. Nacida y criada acá. Nacida y criada, sí. Ajá. Sí. ¿Y por cuáles escuelas, además de la escuela 1, como mencionamos recién, transitaste tu etapa educativa? Bueno, jardín 1, que fuimos Ajá. juntos. Sí. Escuela 1, que fuimos juntos. Y escuela media. Escuela media. Ajá. ¿Y en qué momento se conocieron con Javier, que es tu actual pareja? Y con Javier nos conocimos cuando yo tenía 17 años, pero Ajá, ahí... hace mucho tiempo. Pero éramos amigos. Digamos que tenemos 48. Claro, porque tengo 50. Pero no. Vos tenés 50, yo tengo 48. No, yo tengo 50. Se repetía un grado. No, yo con Javier nos conocimos, yo tenía 17 Sí. y él tenía 23 más o menos. Pero éramos amigos nada más. Después nos conocimos en Smog. Viste que estaba en Sí, Smog. claro, en la época que Bransen tenía mucha noche. Mucho boliche, Mucho sí. boliche, sí. En los 90. Nos encontrábamos y bailábamos todo, pero Ajá. no pasaba nada, éramos amigos. Sí. Bueno, después yo me puse de novia, él, no sé, se habrá puesto de novio también, no nos vimos Claro. nunca más. Pasaron unos años, nos volvimos a encontrar cuando estaba el Parador. Ah, mira, sí. Bueno, ahí sí, que nos empezó en los pusimos de 90 no- también, tipo 98, por ahí el parador, fue por ahí. Claro, sí, Sí. no me acuerdo muy bien, pero bueno, fue. Yo soy muy de la fecha. Un desastre. Y bueno, ahí sí ya nos pusimos de novio. Anduvimos como 3 o 4 años, salimos de novio, después decidimos casarnos. Sí. En el 2001 nos casamos. Ajá. ¿Cuánto tiempo de novios me dijiste? Y como 3 o 4. 3 o 4 años. Sí. Ajá. ¿Y cómo fue ese reencontrarse? ¿Qué sé yo? Fue lindo. Fue no lindo, sé, sí. Porque éramos amigos y... Claro. Y empezar a verse de otra manera, ¿no? Claro, Sí. sí. Claro. Yo cuando estaba con un chico, él me tiraba los galgos, pero yo no era... Claro. Pero bueno, después, cuando nos volvimos a reencontrar, bueno, ahí Sí. sí Ajá. nos pusimos de novio Sí. y salimos 3 años, 4. Ajá. Bueno, después decidimos casarnos, que fue en el Claro. 2001. Sí. Que en aquella etapa todavía la gente se casaba. Claro, no olvídate. Tal No cual. existe mal Sí, matrimonio. ya no existe mal, tal Ahora cual. se separan más Sí, que... sí. Así que bueno, ya hace 24 años que estamos. Wow, toda una vida juntos. Sí. Toda una vida Sí. juntos. ¿Y en qué momento fue que dijeron, bueno, ya eran obviamente una familia, Sí. pero dijeron queremos tener un hijo o una hija? Y ¿O más se dio...? No. Estuvimos un año que éramos novios y estábamos Casados. pero solos. Y después decidimos, bueno, era hora de tener un hijo. La buscamos a Mili, la buscamos mucho. Sí. Y Milagros nació en el 2003. Ajá. Sí. Sí, y contame un poquitito si en el embarazo tuviste problemas en el embarazo, No. hubo algún diagnóstico en el embarazo. No. Cuando Mili nació, bueno, el embarazo era un embarazo perfecto, normal. Sí. Lo único que me decían que por ahí era chiquita, que siempre nos preguntaban cuánto había pesado yo cuando nací, Claro. cuánto Javier, Sí. como que era un bebé chiquitito. Claro, y además los dos son delgados. Sí, ponele. Venía todo normal. Ajá. A las 38 semanas yo ahí rompo bolsa, Ajá. porque no tenía... Sí. no tenía Ajá. contracciones, nada, rompí Claro. bolsa. Sí.
Y bueno, salimos para La Plata con mi hermana porque Javier estaba trabajando, en ese momento trabajaba en Arcor, Sí. y él se iba de Bransen. Así que bueno, salimos con mi hermana, le avisamos a Javier, después él fue para allá. Ajá. Tenía contracciones, pero milagro no, como que no, Sí. no bajaba, no tenía dilatación, así que esto fue a las 12 del mediodía más o menos que Sí. llegué a La Plata, y a las 7 de la tarde me programan una cesárea, Ujú. que ya me han dicho que si para esa hora no nacía, iba a cesárea, Cesárea, sí. más que nada por el bebé, no Claro, por mí. tal cual. Y sí, 7:15 más o menos, nació Milagros. Yo sabía que podía ir a Neo porque era un bebé chiquito. Claro. Cuando nace Milagros, Sí. se la llevan. Ajá. Yo siempre pensando. ¿Cuánto pesaba? ¿Te Milagros, acordás? no, Milagros pesó 1,900 Ah, muy chiquitita. kilos. Sí. Ujú. Bueno, cuando nace se la llevan a Neo, pero yo pensando que siempre por el motivo de que era un bebé chiquito, que por eso era Neo, que ya nos habían dicho más o menos que si nacía bajo peso iba a Neo. Claro. Bueno, yo ese día no la vi. Ujú. Al otro día Javier vino y se sentó conmigo y me dijo que me tenía que contar algo. Ujú. Y bueno, y me dijo que Milagro estaba bien, pero que había nacido con un problemita, que tenía una fisura de paladar. Ujú. Y bueno, y que ella tenía una orejita como que era como arrepollada, le decían Ajá. ellos, ¿viste? Sí. Una orejita Ajá. así. Bueno. Sí. Bueno, yo pedí de verla, así que me llevaron a verla. Claro. Sí, cuando la vi era chiquitita, Sí. era mi hija igual. Claro, tal cual, totalmente. Después me preguntaron si yo necesitaba un psicólogo. Yo le dije que no, porque Claro. yo la aceptaba tal cual era, Sí, porque sí, era mi hija. es tu yo la hija, quería totalmente. así. Bueno, y después, a medida que iba pasando el tiempo de estar ahí, nos íbamos enterando de más cosas que Claro. sabían, como que teníamos Ujú. cosas que, Sí. por ejemplo, se estaba alimentando por una sondita, Ujú. que no sabían si se iba a poder alimentar por la boca. Ajá. Nunca me la pusieron en el pecho, Claro. siempre fue por la sonda. Sí. Después ella tenía también un poquito la mandíbula un poquito más para atrás. Ujú. Bueno, y después te ibas enterando cosas de que, bueno, que había que hacerle, primero querían hacerle una traqueotomía, Sí. después una gastrotomía. Ujú. Bueno, ahí en Me mataste. Se me borró. Sí, Bueno. pero en La Plata. en La Plata. Ahí estuvo internada, supuestamente iba a estar hasta el mes. Ujú. Al mes le iban a dar el alta y resulta que ella no se podía, no podía llorar y que se ahogue, no había que dejarla Claro. llorar mucho porque Sí. se ahogaba. Ujú. Yo estaba abajo esperando, yo de acá, cuando me dieron el alta a mí, que estuve como 5 días, porque yo le Sí. pedía a Mariano, que fue mi partero, le decía que por favor me dejara quedar ahí, que no me diera el Claro, alta. Bueno, me la estiró. porque vos querías estar con yo ella. quería estar con ella. Sí. Me la estiró 5 días Ujú. y me dijo, ya está, no te puedo tener más acá, no puedo, Claro. Sí, no sí. puedo poner más nada, te tengo que dar el Claro, alta tal vos. cual. Así que me dieron el alta a mí y yo de acá me iba todos los días a las 7 de la mañana, volvía a las 10 de la noche. Sí. Yo después ya las enfermeras me conocían porque vos tenías Claro, horarios para tal entrar cual, ahí claro. en la parte de Neo. Sí. Y más que nada entraban también las mamás que daban de amamantar y yo Sí. a Milagro no la estaba amamantando. Claro. Así que bueno, después las enfermeras medio como que me conocieron, Claro, se iban termina amigas, transformando como una amistad, como y me una dejaban familia, ¿no? entrar a mí también, Sí. ¿viste? Si no, capaz que entraba 2 veces al día. Sí. Y bueno, y así tuvimos un mes. Al mes yo estaba abajo con mi mamá, porque siempre me estaba acompañando alguien. Ujú. Y bajo una mamá corriendo, que era una de las que estaba amamantando, y me buscaba a mí y me decía, vení, que algo le pasó a Milagros, qué sé yo. Bueno, salí corriendo. Sí. Cuando llegamos ahí no dejaban entrar a nadie. Yo miraba Sí. por un agujerito que tenía en una de las cortinas, Claro. y en la incubadora donde estaba Milagro no estaba. Y Ajá. atrás de un vidrio, ahí estaba Milagro, estaba lleno de médicos. Bueno, Sí. resulta que una de las mamás me contó de que Milagro estaba llorando, la enfermera no le daba bolilla y Milagro se ahoga. Ah, Como que se broncoaspiró. claro. Después a mí, ellos a mí me dijeron como que le había hecho un paro. Ujú. Que en realidad no sé si había hecho Sí. un paro o no. Ujú. Bueno, la sacaron. Así que ahí después tuvo otro mes más. Ujú. 2 meses.
Después también querían que yo aprendiera a poner las sondas para traérmela a mi casa. Yo no quería saber nada de aprender. Claro. Yo no soy la mamá, no soy la enfermera. ¿Sí? Claro. No me animaba. Sí, claro. Bueno, después había que hacer esa gastrostomía. Ujú. Entonces deciden pasármela para el hospital de niños. Sí. Bueno, ahí en el hospital de niños también estuvimos en la terapia intermedia, que yo ahí ya me quedaba con ella, porque ya tenía 2 meses, no iba a neo. Sí. Así que yo vivía ahí con ella. Claro. 1 mes estuvimos ahí. Yo me llevé una reposera, me acostaba en la reposera al lado de ella. Sí. Javier, por ahí cuando iba, porque Javier tenía que trabajar. Tenía que trabajar totalmente, así que, iba un rato a la mañana, o por ahí se turnaban mis hermanas, y yo salía y me acostaba un rato en el pasillo, dormía tirada en un pasillo, y una de mis hermanas la cuidaba. Sí. Y estuvimos 1 mes más ahí. Ajá. Sin hacerle nada, porque al final no le hicieron nada, porque se pasaban los días y no. Después me la cambiaron de sala, me la pasaban a sala de nutrición, creo que era algo así, que también estaba todo dividido en box, eso. Y bueno, y ahí se empezó a llenar de chicos con bronquiolitis y nenes que morían de bronquiolitis. Claro, wow. Entonces medio como que... Sí, a vos te generaba miedo. Sí, porque se pescaba cualquier cosa, Sí. era una nena que... Y ella era una nena de alto riesgo, ¿viste? Claro. Cuando nació... ¿no? Tenía defensas bajas. Sí, pero aparte no daban ni una moneda por ella. Claro. Así, Sí, literal. sí. Que no iba a caminar, que no iba a hacer esto. Un montón de cosas nos decía. Y bueno, y ahí, para que yo me viera a mi casa, la obra social me tenía que dar una máquina que era la máquina que ella se alimentaba. Claro. Bueno, eso lo hice al principio cuando ya la pasamos para el hospital niño, había hecho todos los trámites y nada, ¿viste? Y ese día que yo me entero que un bebé muere ahí al lado de nosotros por bronquiolitis, dije, no, me la llevo. Claro. Así que hablé y le dije que me la traía a mi casa. Les mentí, le dije que tenía la máquina cuando no la tenía. Ajá. Mis hermanas se fueron a la obra social, cerró la obra social y ellas quedaron adentro. Y hasta que no tuvieran la máquina no se venían. Tuvimos que hacer eso para que nos dieran una máquina para poder alimentarla. Sí, y meter presión. Bueno, cuando traen esa máquina no era. Cuando van mis hermanas al hospital de niños para que nos expliquen cómo se manejaba, no era. Así que esa noche nosotros pasamos toda la noche despiertos, alimentándolo por una jeringa. Claro. Al otro día la obra social me manda la máquina que era, así que bueno, ya ahí ya estaba conectada con esa máquina, porque ella se tenía que alimentar 24 horas con esa máquina. No se desconectaba nunca, solo para bañarla y nada más. Y bueno, y después también yo creo que Milagro tendría como, no sé, 5 meses cuando la puse a dormir, que la acosté en la cama, digamos, porque si no dormía, yo me estaba sentada en la cama y ella dormía arriba de mi pecho porque yo tenía miedo que se me ahogue. Claro. Después nunca estaba sola en mi casa, porque siempre estaba alguna de mis sobrinas, o mis hermanas, pero siempre alguna de mis sobrinitas me iban a ayudar con Milagro, porque o me tenía que bañar o algo, no podía, porque no me podía mojarla sola ella. Siempre tenía que estar alguien con ella. Así que la familia acompañaba mucho en esa situación. Siempre. En el hospital de niños nos decían las 3 mosqueteras. Porque íbamos mis 2 hermanas y yo. Milagro. Así, siempre. A la madrugada. Qué bueno eso, tener semejante apoyo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, porque Javier trabajaba y a la madrugada ha pasado que ella se arrancaba las ondas. Se las sacaba. Entonces se secaba la sonda. Había que poner la sonda. Antes nos teníamos que ir al hospital de niños. Así que a la madrugada viajábamos las 3. Mis 2 hermanas y yo. Bueno, y una vuelta nos pasó que viajamos con Javier y cuando volvíamos del hospital de niños por la sonda, siempre por la sonda, que se salían las sondas. O por ahí vomitaba y se le salían las sondas. Paramos en una estación de servicio, van a robar la estación de servicio y caemos nosotros. Nos encañón así, Nos pasamos un montón de cosas feas. Nos robaron todo, encima el auto no era de nosotros, era de mi hermana, porque no teníamos auto en ese momento. Y bueno, y ese día decidí de aprender a poner las ondas. Dije, ya está, tengo que aprender yo. Así que aprendí, bueno, empecé a poner las ondas yo. Después encontré una enfermera acá en Bransen, Alba,
Sí, que también sabía. Que ella también me ayudaba, porque viste que hay unas ondas que son las comunes y después hay otras que traen como un mandril adentro, que traen un alambrecito. Sí. Eso era más difícil. Entonces, esa sí se la ponía la enfermera. Sí. Y yo, si me pasaba algo en la noche, se ponía yo las otras más que eran más comunes. Claro. Pero bueno, sí, tuve que aprender un montón de cosas para ella. ¿Y cómo fue la evolución o el transcurso, digamos, de el crecimiento de Mili, ¿no? Porque ahí me contás, ¿no? Sus primeros meses. ¿Cómo fue el transcurrir a medida que pasaba el tiempo, los años? Y bueno, después empezamos. Porque además con esa situación que vos me mencionás, esto de que no te daban esperanza de vida, ¿no? Sí. Ella hasta el año de vida era una nena de alto riesgo, que no sabía lo que iba a pasar. Sí. Bueno, y aparte, nos decían que iba a caminar, no iba a ser. Bueno, un montón de cosas, todas pálidas, ¿viste? Pálidas, sí. Y bueno, nosotros nos decían, no sé, allá en la China. Sí. Encuentran allá nos un tratamiento, claro. Sí, ¿viste? Sí. Y bueno, después empezamos con las rehabilitaciones, que las rehabilitaciones empezaron en mi casa. Ajá. Empezó la kinesióloga de mi casa, que era Alicia Pilía en ese momento. Empezó ella, después empezó Mónica, la fono. Uh-huh. Ella iba a mi casa, empezamos en mi casa. Después Mónica vino y me dijo, ya había pasado un montón de tiempo, ¿no? Claro. Si yo no quería llevarla a un centro de rehabilitación, así ella también despegaba de mi casa un poco. Sí. Y bueno, y después empezamos a hacer los trámites y empezó en el Trébol. En el Trébol, claro. También de muy chiquita. Uh-huh. Y después tenía todas las terapias ahí, que era fono, tenía, que estaba con Mónica, kinesiología, que bueno, que ahí ya Alicia no estaba en el Trébol. Tenía psicopedagoga, terapista ocupacional. Claro. Y todo eso lo cubría la obra social todo, porque ella tenía un certificado de discapacidad. Así que claro, el CUD. Uh-huh. Sí, así que eso cubría todo. Claro. Lo que era la alimentación de ella también. Igual había que pelear un montón, había que hacer quilombo, porque la realidad es esa. Sí. Si vos no haces lamentablemente quilombo, es así. Sí. Sí. Si vos no hacías... Y hoy la situación es mucho más alarmante y grave. Sí. Sí, yo desgraciadamente escucho que sí. Uh-huh. Sí. Pero bueno, pero después, bueno, nosotros íbamos al hospital de niños, ponerle, bueno, a los 2 años se le hizo la gastrotomía a Milagros, que es un botoncito que se le pone en el estómago, no sé si sabía. Sí. Y ahí se conecta una manguerita, digámosle, manguerita, y vos la alimentás por ahí. Claro. Yo ya la alimentaba con una jeringa, la máquina yo no la usaba más. Sí. Es más, yo salía con Milagros porque no es que yo la tenía encerrada y no salíamos. Claro. Yo la cargaba en el coche y cargábamos la máquina y salíamos con la máquina a cualquier lado. Totalmente. Nos mirábamos. Viste que hay gente que la miraba como está la mirada, sí. Pero a mí no me importaba nada. Ante la situación de discapacidad todavía está la mirada. Sí, pero creo que ahora no tanto. Uh-huh. Porque quizás vos, y por ahí te lo pregunto, ¿no? Vos sentís que por ahí se ha hecho mucho desde lo educativo hasta concientizar, ¿no? Sobre discapacidad. Sí. Bueno, a mí me pasó con Mili cuando empezamos con el tema del jardín. Uh-huh. Yo quería llevarla a un jardín donde ella sea integrada. Claro. Entonces me dijeron que tenía que buscar un jardín que tenga pocos nenes. Claro. Entonces fui a Los Tilos, que tenía pocos nenes. Claro. Bueno, fui y le planteé la situación de Milagro, me dijeron que sí, que no tenían problema. Ella arrancó sola ahí. Milagro se manejaba en un andador. Claro. El andador ese común. Sí. Así que yo le llevaba el andador. Claro. Iba 1 horita. Sí. Ajá. Pero ella era... Pero qué bueno que pudiera andar en andador, porque vos me decías que te habían dicho que no iba a poder. No, bueno, ya te digo, cuando íbamos al hospital de niños, que íbamos a los controles, los médicos me decían que no podían creer la evolución. Claro. Y dice, todo esto es gracias a ustedes, a que ustedes se mueven todo el tiempo. Claro, te dicen allá íbamos. Viste, no, con Javier no parábamos nunca. Y cuando no estaba Javier, ya te digo, eran mis hermanas. Sí, las 3. tal cual.
Después mi mamá, mi suegra siempre estaban, pero nosotras tres las que nos movíamos. Claro. Sí. En patota, en grupo. Sí, en patota, era así. Pero sí, después la evolución de Mili, ellos no lo podían creer. Es más, conseguimos que pudiera comer por la boca. Wow. Que a mí, bueno, la llevábamos al hospital de niños a hacerle el estudio de deglución. Sí. Y la doctora que la veía ahí un día me dice, ¿come o no come? Yo la miro y le digo, ¿cómo va a comer si no le hiciste el estudio? ¿Viste? Claro, sí. Vos me tenés que decir si le puedo dar de comer o no. Tal cual. Bueno, quedó, ¿viste? Le hizo el estudio, o no sé si se lo hizo, creo, ¿sabes? Y Mónica, la fonoaudióloga, ella fue la que me planteó, me dice, Fabi, ¿te parece si empezamos a probar nosotras? ¿Vos te animás? Sí, yo me animo. Claro. Así que Mónica empezó primero con un palito de la selva que lo envolvía en una gasa y le empezó a pasar por la boca. Claro, para que sintiera el gusto. Claro. Y después empezamos con los danoninos. Ajá. Y con los postrecitos, que le encantaba eso, Milagro. Ajá. Ibas al mercado y te llevaba ahí porque era el postre de ella. Y bueno, y gracias a Mónica, siempre le estar agradecida, Milagro empezó a comer por la boca, todo sólido. Claro. Por ejemplo, después le empecé a cocinar, le hacía todo hervido, le procesaba todo, por ahí le hacía pollo, un churrasquito de pollo, pero lo procesaba y se lo mezclaba todo con esa papilla. Y bueno, ella empezó a comer. Claro. Que me habían dicho que nunca iba a comer. Sí. La gastro siempre la tenía. Claro. Pero era un avance muy grande para ella. Sí, totalmente. Después los líquidos tomaba, pero cuando ella quería. Claro. Si ella no quería, no tomaba. Sí. Que eso nos costaba un montón que no. Sí. Si ella tenía ganas, te pedía. Sí. Porque se manejaba todo con señas. Se hacía entender todo. Claro. Sí. Porque no hablaba, pero se hacía entender todo. Sí. Sí. Quería jugar. Claro. Después veía un ventilador y se enloquecía. Claro. Ah, mirá. No. Te volvía loco con el ventilador. El ventilador, ¿sabes? Claro. A donde iba y había un ventilador, había que prenderle el ventilador. Pero sí, la verdad que logramos muchas cosas con Mili. Sí. Ajá. Y bueno, obviamente eso con la lucha de ustedes y además el encontrar buenos profesionales. Profesionales, porque lamentablemente también te encontrás de los otros, los que trabajan a desgano. Olvídate. Los que te tiran por ahí para atrás o te dicen todo negativo. Sí, nosotros pasamos por todo eso. Claro, claro. Fabi, ¿y ella puntualmente se le dio un diagnóstico en particular? Bueno, sí, fuimos a ¿algún síndrome o alguna...? Fuimos a la parte de ¿cómo es? Genética. Ajá, sí. Fuimos a genética, le hicieron un estudio a ella. Bueno, en el estudio no salió nada, salía que, como nos explicaron a nosotros, que las mujeres tenemos 2 X y una Y. Bueno, a ella en una de las X le faltaba una patita. Y por eso era todo el síndrome que tenía ella. Que también estaba mezclado con un Pierre Robert. Que el Pierre Robert era lo de la orejita y lo de la mandíbula. Claro. Pero nunca tuvimos... exacto. Con certeza, digamos. No. Sí, un diagnóstico más o menos cercano. Claro, no. Y después como vos me decís que en el jardín la recibieron y ahí tuvo avances y se iba con su andador. ¿Cómo fue el resto de su transcurso educativo? Bueno, después intervino la escuela especial con la parte del jardín cuando se enteraron que Milagro estaba ahí. Que ahí no me fue tan bien al principio. Tuvimos una reunión y bueno, en la reunión había gente que opinaba de Milagros que no la conocía. Gente de ponele... no la directora, sino inspectores. Claro. Que no la conocían y opinaban sin conocerla. Nunca la habían visto. Sí. Una me dice, yo creo que acá tu nena no es feliz, dice, porque todos los chicos salen corriendo y tu hija no lo puede hacer.
Horrible el comentario. Horrible. No demos nombres, por favor. No, ni me acuerdo los nombres, no. Para no tener problemas ni vos ni yo. No, ni me acuerdo igual el nombre. Sí. Yo lo único que la miré y le dije que mi hija era feliz ahí. Totalmente. Si no, no la mandaría. Claro. Igual salí llorando de esa reunión. Sí, tal cual. Es que, fui sola y eran como 20 contra mí. Claro. Pues yo lo sentí que estaban todos contra mí. Menos la maestra y la directora en ese momento del jardín. Sí. Bueno, después le comenté esto a Mónica y Mónica me dijo, nunca más sola. Si no está Javier, yo te acompaño. Y después me empezó a acompañar Mónica a las reuniones. Qué genia. No sabes. Sí. Mónica nos dijo, si ustedes se suben en este barco, yo me subo con ustedes. Olvídate, subite porque yo no me bajo. Claro. Y bueno, y ella me acompañó un par de reuniones hasta que yo sola después me hice. Después me peleaba con cualquiera. Sí. Después te pasaba por arriba. Claro, tal cual. Yo no es que quiera justificar, ¿no? Porque es injustificable que te digan esos comentarios que son horribles. Pero yo creo que quizás el desconocimiento pone en esa posición, ¿no? Sí. El desconocimiento, el desconocer por ahí este síndrome, el desconocimiento y también las pocas herramientas que hay con el tema de la inclusión, ¿no? Sí. Hay pocas herramientas. Sí. Yo he escuchado muchas en este tiempo que voy haciendo entrevistas y he hecho varias sobre discapacidad. Muchos papás me han manifestado esto de que la inclusión está buenísima, pero que todavía está medio agarrada de los pelos, ¿no? Sí, es así. Bueno, después con Milagros, después llegamos a un acuerdo con la escuela especial, porque se dieron cuenta de que lo que yo pedía era justo para mí. Claro. Yo sabía que Milagros no iba a aprender o que ella no iba a poder leer o hacer una cuenta. Yo quería que ella tuviera amigos, que la integren. Claro. Y lo reconseguí. Sí. Después del jardín pasó a la escuela 10. Ajá. Bueno, después en el jardín empezó con acompañante. Claro. Con acompañante terapéutico, que eso lo pagábamos nosotros porque la obra social no me lo quería cubrir. Ajá. Así que lo empezamos a pagar nosotros. Después una de mis sobrinas, que hoy es uno de los inconvenientes que hay otra vez, ¿no? Que no te cubre. No te cubre. No te cubre. Una de mis sobrinas, María Laura, se puso a estudiar acompañante terapéutico. Ajá. Ella ya estaba recibida de TENCA en hemoterapia, pero estudió. Claro, la atravesó la historia de Mili, ¿no? Sí, aparte era una de las que estaba siempre conmigo. Claro. Ella, Miki, siempre estuvieron conmigo, Georgie, siempre, desde chiquita estaban acompañándome. Claro. Bueno, entonces ella se estudió para acompañante terapéutico y empezó con Milagros en el jardín. Así que va con su prima. Claro. Y por ahí ya iba un poco más de horas. No iba todos los días, pero capaz que iba 2 o 3 horas al jardín. Claro. Ajá. Y después así también pasó a la escuela. Claro. Con el acompañante terapéutico. En la escuela 10. Y ahí sí ya empezó con la escuela 10 y con la escuela especial. Que después re bien con la escuela especial. Al principio me peleé, pero después... Claro, yo creo que, vuelvo a decir, ¿no? Quizás esto de un caso nuevo, un caso diferente. Y por ahí el tener pocas herramientas ante ese caso. Y a mí me parece que después de lo de Mili, yo vi como más integraciones. Claro. Cuando yo arranqué con lo de Mili, me parece que no había tantos nenes integrados. Claro. Y yo creo que logré un montón. Después de Mili, Sí, yo sonrío porque la que me habló mucho de vos y muy bien, y bueno, me emociona, fue Sole Vázquez. Porque fue una de las maestras de mí. Sí. Y ella, cuando le hice una entrevista para que hablara sobre el trabajo en la escuela especial, ella me dice, no sabes todo lo que aprendí de Fabi. Sí. Pero a mí me lo enseñó todo mi hija. Y el amor me dice que generé el vínculo con Mili, me dice. Sí, es que el que la conocía a Mili se enamoraba de Mili porque ella lo único que te daba era amor. Claro. Ella no sé, tenía algo que te atraía, igual que los perros. Veía a un perro en la calle, ella le hacía así. Y yo iba con los perros al lado mío porque me seguían todos los perros de la calle, ¿entendés? Era una cosa que tenía una conexión. Claro. Algo una luz especial, ¿no? Sí.
Sí, sí. ¿Y cómo ella hasta qué año llegó a secundaria, a hacer algo de secundaria, o ya después su transcurso fue pura y exclusivamente en la escuela especial? Ella estuvo en la escuela especial hasta los 15 años. Ajá. Escuela especial, escuela 10. Ajá. Después la escuela 10, bueno, se terminó. Claro. Y siguió en escuela especial. Especial, solamente. En la escuela 10 también, bueno, sabés lo que los chicos lo que la querían. Ella iba 3 veces por semana. Creo que iba 3 horas, creo que iba con acompañante, y una de las maestras de integrador era Sole, claro. Porque viste que iban según el año, el grado. Claro, porque a Sole le tocó creo que 2 años seguidos, puede ser. Sí. Y bueno, también ahí también fue una lucha porque había que ver qué maestro le tocaba y si se ponía. Claro, tal cual. Sí. Se lograba la situación al hombro. Claro, al hombro, ¿entendés? Bueno, por suerte nos tocó con Lucas, que ahora no está más. Claro, se fue, creo que a vivir a San Vicente, por ahí. No, Lucas creo que está viviendo en Ciudad Evita otra vez. No está más de maestro, porque yo lo tengo y mirá. Por ahí a veces nos mensajeamos. Sí. Y la verdad que yo con Lucas me saco el sombrero. Claro. Tuvo 2 años seguidos con Lucas. Lucas llevaba la guitarra para ella. Sí, mirá. Llevaba tarea para ella. Ajá. Que no era su obligación. Claro. Porque para eso estaba en la escuela especial. Claro. Pero él le llevaba tarea. Claro. Y los chicos, había conectado mucho con ella. Sí, no sabés. Sí. Y después los nenes, ponele, ya sabían los días y horario, por ahí si Milagro un día faltaba, los nenes preguntaban qué había pasado con Milagros. Claro. Entonces vos ahí te das cuenta que vos lograste algo. Sí, ¿entendés? Totalmente. Que el trabajo, todo ese trabajo valió la pena, y al superar barreras y enfrentar montones de situaciones que por ahí a veces te desanimaban o te hacían llorar, como vos decís, pero finalmente se logró. Sí. Yo logré un montón de cosas. Claro. Yo y Javier, los dos, claro. ¿no? Sí. Todos los que venían atrás nuestros. Sí, tal cual. Pero bueno, siempre la que estaba poniendo ahí el pecho era yo. Sí. Y creo que aprendí un montón de cosas de que hasta capaz que antes me decían algo, me ponía a llorar y no, ya después no, yo te piso si te tengo que pisar por mi hija, ¿entendés? Sí. Y en el hospital de niños también. Claro. En el hospital de niños hasta me he peleado para que no le pongan una sonda en la cabeza, ¿entendés? Claro. Sí, y no se la dejé poner y no se la pusieron. Claro. Sí. Entonces, qué sé yo creo que Milagro fui enfermera, abogada, de todo. De todo. Te pusiste todos los trajes habidos y por haber. Sí, todos los roles. Sí. Y vos me hablabas de los logros. ¿Tenés ganas de contar todo lo que ella logró en medio de esos diagnósticos por ahí pesimistas? Y bueno, ya te digo, mira, ella logró comer, logró caminar. Hubo un tiempo que caminó sola. Ajá. Pero después no sé qué pasó, que bueno, como que hizo un retroceso, pero caminaba de la mano o caminaba con un andador, viste, como lo de los viejitos, con el andador, que mucho no le gustaba ese. Claro. Prefería ir de la mano ella. Sí. Era más mimosa, me parece. Y bueno, y después de conectar, porque no es que ella estaba en su mundo, ella conectaba, ella te escuchaba. El teléfono lo manejaba, no sé cómo manejaba el teléfono. Claro. Entonces, viste, un montón de cosas que uno pensaba que iba a hacer ella y que lo logró. Claro. Sí, unos avances enormes. Sí, aparte que venís de allá que te dicen que no. Claro, totalmente. Todo para abajo. Que no debe hacer nada. Sí. Y un momento muy especial para ella, para la familia. Creo que todos los momentos y todos los avances de Mili fueron momentos especiales. Pero hubo uno en particular que yo lo vi en las redes y que seguramente a vos te debe emocionar, ¿no? Recordarlo. Sus 15. Háblame de sus 15. Bueno, los 15, cuando antes que se acercaran 2 años antes pensamos, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos una fiesta o nos hacemos un viaje los 3? Claro. Y a ella le gustaba mucho la joda. Claro. Y la calle. Sí. Nos decían pata de perro las dos, porque no parábamos casa. Claro. No teníamos auto, salíamos en bici, pero andábamos en la calle todo el día. ¿A quién, en quién encontrabas parecida la personalidad de Mili? ¿A la tuya o de callejera a mí? Sí, callejera, vaga, como la madre. Sí, le gustaba la joda. Sí.
Yo creo que Javier tiene, pero no tanto como yo. Claro. Yo creo que en eso de que le gustaba andar en la calle de paseo, Lo sacó a vos. a mí, Sí. sí. Y bueno, y después cuando planeamos los 15 dijimos, bueno, los 15 porque a ella le gustaba los cumpleaños, le gustaba estar con gente, por ejemplo, era súper sociable. Sí, íbamos de vacaciones y viste que están los artistas callejeros y te hacía parar, estaba uno tocando la guitarra y vos tenías que parar porque ella quería parar ahí y lo aplaudía y capaz que seguía el ritmo con las... Todo eso le encantaba. Sí. Estuvo en la escuela estética también, no te lo dije. Sí. También. Qué bueno. En la escuela estética también. Sí. Fascinada con la escuela estética ella. Y bueno, también me sacó el sombrero con las chicas de la escuela estética. Con todo lo artístico, a ella le encantaba. Sí. Y ahí iba con acompañante. También con acompañante, pero iba todas las horas. Claro. Mirá qué bueno. Todas las horas y ella se levantaba a la mañana para ir a la escuela estética porque le encantaba. Sí, le gustaba mucho. Pero vos fíjate. Claro, tal cual, todo lo que logró. Y aparte hacíamos muchas cosas en el día porque iba... tenía escuela estética, tenía escuela especial, escuela 10 y después teníamos rehabilitación. Claro. O sea que andábamos todo el día. Todo el día. Sí, no paraba. Y ella tenía pilas. Olvídate, y nosotros nos acostábamos a dormir y 12:30, 1. Javier por ahí se acostaba antes. Claro, por el tema laboral, ¿no? Claro, y después nosotros nos acostábamos y ella miraba los dibujitos y después me daba el control que le apague la tele y ahí se acomodaba para dormir. Claro. ¿Entendés? Claro. Y al otro día a las 7 de la mañana otra vez. No. Era de dormir, capaz que si no tenía estética y a las 11 le gustaba. Era de buen dormir. Sí, dormía lindo, sí. Bueno, y con lo del tema de los 15, bueno, empezamos a planear y dijimos, bueno, la fiesta, y ahí empezamos a juntar plata como 2 años antes, porque queríamos hacer una linda fiesta. Claro. Y lo logramos. Sí. ¿A dónde fue aquella fiesta, te acordás? En el Club de los Abuelos. Sí. Después vimos a los chicos de DB. Sí. Que ellos nos fueron tirando idea también cómo podía hacer la entrada, todo. Claro. Y bueno, sí, la verdad que fue hermoso. Fue hermoso soñado. Para ella, sí. Yo creo que reunió a toda la gente que quería ella en ese momento. Sí. Y bueno, y la fiesta empezó a las 9 de la noche, terminó a las 7 de la mañana y la tipa eran las 7 de la mañana, estaba sentada. Claro, como si nada. Sí, disfrutando y bailó, de su momento, además. Porque le gustaba bailar. Ponías música y te hacía. Sí. Que la saqué a bailar, ¿viste? Claro. Así que fue hermoso. Sí. Sí. Y para ir cerrando la nota y agradeciéndote además que hayas accedido, Fabi, porque sé que a mí me pone en una situación emotiva, porque atravieso también un duelo. Así que te entiendo. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la causa de su fallecimiento, de su partida? Bueno, Mili, ya digo, en abril festejamos los 15 y en agosto, fines de agosto, le agarró una neumonía. Ella era propensa a agarrar neumonía. Pero esta neumonía que le agarró fue una neumonía como con derrame. Yo pensaba que estaba bien, tuvo toda esa semana medicada acá, con controles, todo. Y el fin de semana yo le empecé a ver que porque en esa semana estaba bien, estaba medicada, comía bien. Y ese fin de semana yo noté que no la veía bien. Entonces fuimos al hospital de acá, la vieron y supuestamente ella estaba bien. Fuimos 2 veces, fuimos el sábado, fuimos el domingo. Para mí ella no estaba bien. El lunes lo llamo al pediatra de ella y me dice, Fabi, tiene un turno para el martes conmigo. Y le digo, sí, Cristian, pero yo no la veo bien a Milagros. Entonces él me dijo, tráemela, estaba en el hospital. Cuando la llevamos al hospital, la vio y me dijo, la tenemos que internar, la vamos a internar en La Plata. Me dice, ¿querés que ponga la ambulancia? La llevan ustedes. No, le digo, vamos a casa, preparo el bolso y vamos nosotros. Siempre pensando una internación como cualquier otra, porque estuvimos un montón de veces internados con ella, de que... Él siempre la superaba. Que nos íbamos, capaz que nos íbamos
le pasaban antibióticos 5 días y nos veníamos a casa. Bueno, ese día nos fuimos, llegamos al sanatorio argentino, que era donde la atendían a ella en ese momento. Fue a terapia, ahí nomás la agarraron, le pusieron oxígeno, le hicieron de todo. Y mira, ese día, antes de irnos de acá, pasó mi mamá, que nunca pasaba. Creo que la mandó Dios. Y pasó, le dio un beso y se fue a la casa de mi hermana y le dijo a mi hermana que ella no la veía bien a Milagros. Mi hermana me llama. Mi hermana estaba enferma en ese momento. Ella tenía que hacerse quimio. Entonces me llama mi hermana y me dice, pasó mami y me dijo que no la ve bien a Mili. Era una de las que venía siempre conmigo. Claro. No, le digo, no le dé bolilla, ¿viste cómo es mami? Le digo, no, vamos, le internamos Milagros, estará 4 o 5 días, nos venimos. Me dice, no, si no, no voy a hacerme las quimios. No, andate tranquila, claro, porque nosotros es una internación como siempre. Bueno, así que llegamos allá, fue a terapia. Bueno, le querías transmitir preocupación a tu hermano. Yo no sé si para mí no estaba mal. Claro. Era como que no lo veía que estaba mal. Para mí ya te iba en una internación, claro, como cualquier otra. Sí. Veía que estaba mal, pero no mal de que se me iba a ir. Sí. ¿Entendés? Cuando íbamos para allá todavía íbamos hablando con Javier y dice, Javier, ¿sabes qué? Se me pide una semana de vacaciones y yo las acompaño a ustedes. Sí. Bueno, le digo, como quiera. Bueno, ahí nomás él habló y le comentó al supervisor cómo venía la mano de que íbamos a internar a Mili y dice, me voy a pedir una semana de vacaciones y yo las acompaño a ella. Bueno, listo. Bueno, ya le empiezan a hacer de todo y como a las 5 de la tarde más o menos, 5 y media, pasa el doctor, ya no me acuerdo el apellido, entonces la ve y me dice, ¿le hicieron placa a Milagros? Sí, le digo, pero nunca vinieron a decirme cómo salió. Yo ya cuando íbamos en el auto vi que a Milagros le salía un poco de moco con sangre. Que por ahí puede ser normal o no. Claro, sí. Bueno, entonces este médico va, pide las placas. Cuando pide las placas, nos llama a nosotros y nos dijo que... Llama a una enfermera y le dijo que ya se hicieran cargo de la nena, que nosotros viniéramos a hablar con él. Y nos llama y nos dice que nos mostró la placa de Milagros y era un pulmón que estaba todo tomado, muy tomado, y nos dijo que Milagros estaba grave, dice, si ustedes me dejan puedo hacer un cóctel de medicamentos a ver si la puedo sacar, pero si yo la saco, así me dijo, le hacemos honor al nombre porque va a ser un milagro. Claro. Me dice, pero está muy mal. Y me dijo, vos mamá andá, hablala, calmala, para que yo no la intube. Dice, porque si yo la intubo y le pongo un respirador y Milagros sigue, del respirador no sale más. Claro. Bueno, ahí se nos vino el mundo abajo a nosotros. Bueno, y yo fui y la hablaba. Ella en un momento, porque estaba... Yo encima, cuando llegamos a internarla, era como que para mí estaba todo bien, ¿viste? Claro. Yo escuchaba a los bebés y le decía, a ella le encantaban los bebés. Ahora vamos, mirá, Mili, los bebés están llorando, ¿viste? Estaba Neo ahí. Mamá, mañana cuando vos estés bien te va a hacer upa y te va a llevar a ver los bebés. Y mirá las palomitas, ella no, estaba de costadito, no me daba bolilla. Entonces en ese momento yo la empecé a hablar, ¿viste? Y le decía que tenía que estar tranquila, que no me dejara, le decía, ¿viste? En un momento me mira y se le cae una lágrima. Yo creo que con esa lágrima se despidió de mí. Y después de eso vinieron y empezaron a aspirarla y le sacaban sangre. Y vino una enfermera y me decía que la nena tenía las manos frías, tenía fiebre en ese momento. Tiene las manos frías, no, pero ella siempre tiene las manos frías, le decía yo, ¿viste? Y tiene los pies fríos, no, pero siempre. Era como que, pero era verdad, siempre tenía así. Y
Y bueno, y en ese momento nos sacaban afuera. Creo que pasaron, no sé, parecía que hubiese pasado un montón de tiempo. Para todo esto yo ya le había avisado a mi familia y le habíamos avisado a la familia de Javier también. Y cuando nos sacaban a nosotros afuera, en ese momento se abrió el ascensor y llegaron mis hermanos. Yo lo único que le pedí que no le dijeran nada a mi mamá. Y llegaron mis hermanos. Y no sé, creo que nos tiramos todo al piso y rezábamos para que sucediera un milagro. Y bueno, nos llaman y nos dicen que el milagro le había dado un paro, que la habían podido sacar, pero que si le hacía otro no sabían si la iban a poder sacar. Nos sacan de vuelta afuera y habrán pasado, no sé, 20 minutos. Y volvió a hacer otro paro y no la pudieron sacar. Claro. Bueno, así que creo que ese día se nos fue así de un rato para otro, porque para mí no sé. Una situación inesperada. Sí, para mí iba a ser una internación como cualquier otra. Sí. Que nos íbamos a venir en 5 días, como hacíamos siempre. Tal cual. Sí, porque estaban acostumbrados por ahí a las internaciones. Sí, pero bueno, yo creo en el destino. Sí. Y que además, fíjate que ella disfrutó de sus 15. Sí. Poder estar en esa fiesta. Por eso digo que ella reunió a todos. A toda la gente que ella quería en sus 15. Sí. Y fue feliz. Y yo creo que ella fue feliz siempre. Fue una nena feliz siempre. Sí. Desde que nació fue feliz. Sí. Nosotros hicimos todo lo posible para que ella fuera feliz y lo logramos. Claro. Y eso es lo que me da un poco de tranquilidad y de paz a mí, porque ella fue feliz. Sí. Y yo creo que ella vino a cumplir una misión acá. Una misión a enseñarnos un montón de cosas a nosotros. Sí. Y seguramente a muchas personas por las cuales ella también conectó y atravesó. Bueno, sabés que cuando pasó esto de Mili, hubo gente en el velorio que yo no conocía. Claro. Y que la conocía a ella. O por ahí ir en la calle con ella y que la saluden. Claro. ¡Hey, Mili! Sí. Y yo no sabía quién era. Sí. Que la conocían a ella, ¿entendés? Claro. Por ahí de la escuela estética. Sí. Y mirá lo que me pasó también hace, no sé, un año más o menos. Fui a una verdulería, había un pibe atendiendo. Sí. 20 años tendría 20. Entonces me estaba atendiendo y me dice, ¿usted no se acuerda de mi señora, no? No, le digo, viste que los chicos cambian tanto. Tal cual. Y me dice, yo iba con Milagro a la escuela. Claro, y era uno de los nenes que venían con los cumpleaños de Milagros. Claro. Entonces yo dije... Porque ella tendría esa edad actualmente. Milagros tendría 22 ahora. Claro. Pero esas cosas que vos decís... Sí. Milagro logró un montón de cosas. Y dejó huellas. Cual. Sí. Y huellas totalmente. Buenas. Sí. Sin duda que sí. Yo te iba a hacer una última pregunta, pero ya me la respondiste. Que era lo que les había dejado ella, pero ya me lo dijiste todo. Y como último, si vos querés, si tenés ganas, pero también ya lo dijiste, ¿no? ¿Qué le dirías a esos papás que tienen un hijo con discapacidad y tienen que luchar justamente, y sobre todo en este momento tan complejo, contra el sistema, contra la burocracia, y que eso por ahí los desanima, y ustedes hicieron una gran lucha y lograron un montón de cosas con Mili? Que no bajen los brazos y que luchen. Que luchen por sus hijos, porque son los únicos que los pueden ayudar, son los papás. No hay que bajar los brazos nunca. Sí, yo me quedo con esa frase que vos dijiste recién, hace un ratito. Yo fui abogada, yo fui enfermera, fui mamá, fui todo lo que Mili necesitó. Sí. Hasta las piernas de Milagros fui yo. Sabes que una vuelta me esguincé y yo pensaba en Milagros. ¿Qué hago con Mili? Sí. Pero bueno, ya te digo, estaba la familia. Claro, tal cual, al pie del cañón. Sí. Al pie del cañón. Fabi, te agradezco muchísimo esta nota. Gracias. Arriba el ánimo. Sí, olvídate. A mí también me hizo flaquear, y vos sabés por qué.
Y te agradezco muchísimo, muchísimo esta nota. Espero que no te quedes mal. No. Y nada, es lindo recordarla. Y nada, yo te agradezco muchísimo esto, que me hayas abierto las puertas de tu casa, de tu intimidad, y contar el paso a paso de Mili. Y sobre todo esto, quedarnos con eso de que ella dejó huella, y sin duda que sí. Porque eso me lo transmitió Sole también. Sí. No me caben dudas de eso. Sí. Es así. Así que bueno. Gracias, Fabi. Gracias a vos. Y gracias a todos por estar del otro lado. Somos seres humanos y que sentimos que las cosas nos atraviesan, nos duelen, cada uno con su propio dolor, pero al mismo tiempo podemos revalorizar ese dolor y transformarlo en lucha, como Fabi. Mili dejó huellas y a una mamá y a un papá súper luchadores. Así que gracias, Fabi. Gracias a vos. Y gracias a todos por estar del otro lado, y nos vemos en el próximo segmento de Mau TV. Muchas gracias.